Ave Montes, el arte de aprender a volar sin olvidar el nido. El bosque que canta dentro de la ciudad. Un remolino, una lucha en sigilo, una voz. Una artista integral cuya identidad se construye alrededor de 3 dimensiones: la música, la pedagogía y la narración. Volar sin dejar de pertenecer. Que en el pasado olvidó. Bienvenidos a Tertuliarte, tertulias con alma de artista. Conversaciones donde el arte, la vida y lo humano se cruzan sin filtro. Hay historias que no se cuentan, se esconden en la voz, en los silencios, en lo que el artista evita decir. Tertuliarte no es solo una entrevista, es un viaje hacia lo que nos habita. Aquí no venimos a hablar solo de la obra, venimos a descubrir de dónde nace. Tertulias con alma de artista. Hay voces que se escuchan y hay voces que dejan huella. Nuestra invitada de hoy ha convertido la música en un refugio, en un puente entre las raíces, la memoria y la esperanza. Cantautora, actriz, docente, intérprete y narradora de historias. Han construido un camino donde cada canción nace de la vida y cada escenario se convierte en un espacio para compartir emociones. Hoy, en Tertuliarte, nos acompaña una mujer que ha aprendido a transformar su propio trinar en un lenguaje que toca el alma. Es un verdadero honor darle la bienvenida a Ave Montes. Muy buenos días, Ave, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, Leonardo. Buenos días a todos en Tertuliarte. Qué gusto estar en este espacio y gracias por esa linda presentación. Bueno, entonces te presento el grupo de trabajo, los compañeros de la mesa. Está Carmen Gómez, es nuestra psicóloga de cabecera, actriz también, artista. Y Julio Tomás, él es un arquitecto, artista y también es parte del grupo de trabajo de Tertuliarte. Ave Montes, el arte de aprender a volar sin olvidar el nido. Ave, Así es. quiero preguntarte, todos nacemos en un lugar, pero no todos conservamos ese lugar dentro del alma. ¿Cómo era el nido donde nació Ave Montes? Hola, Julio. Pues yo crecí gran parte de mi vida en el campo. em, por, digamos, diferentes circunstancias, decisiones pues de mi familia. Yo viví en corregimientos de Medellín, en zonas rurales, en fincas, con, digamos, las montañas al lado y lado, con el sonido de los pájaros, con la lluvia, con los caminos, lo que llamamos un camino destapado, que son caminos que no son pavimentados. Entonces era saber que si llovía te tenías que preparar para, para abrir el camino y no caerse, bueno, es una experiencia muy bella, la verdad. Ese fue el entorno donde crecí. Yo crecí en el campo, yo hice columpios en los árboles, yo fui a quebradas, mis jugadas, pues cuando yo jugaba con mis amiguitos íbamos al bosque, hacíamos lo que digamos, en nuestro país llamamos las chocolatadas, y fue una infancia muy bonita, fue una infancia muy bonita porque sentí que siempre fui muy libre, que fue muy segura, que hubo mucho amor por la naturaleza, por el campo, por el agro, por el huerto, por la, pues por los alimentos que tomamos directamente desde la tierra. Entonces eso para mí fue fundamental. Y siempre que regreso pues a lugares así más rurales, me siento como en casa, porque finalmente esa es mi raíz. Ahorita que hablaban de la raíz, sí, ese fue mi entorno en cuanto pues a lo que había alrededor.
y ya en casa pues había música, mis papás son músicos, ambos tocan guitarra, componen, luego ya estudiaron otras carreras, pero lo bonito es que eso estaba ahí desde que yo nací y mis primeras canciones de cuna fueron compuestas por mi mamá. Entonces creo que lo más mágico es poder tener algo ya tan propio desde que naces, ¿sí? Yo ya tengo mis canciones de cuna, yo tengo ese amor, se siente en lo que aprendí, viví en esa infancia. Entonces, bueno, ese es mi entorno, el entorno donde siempre había una guitarra, donde siempre había canciones, donde se escuchaba música del mundo, donde había arte, literatura, donde mi madre, pues que también es psicóloga, me hablaba también y me preguntaba por mis sueños, qué sueñas, no solo a nivel filosófico, sino a nivel pues concreto de lo que soñaba cuando dormía, qué símbolos encontraba. Siempre hubo como una forma muy bonita de entenderme a mí misma y de entender el mundo eh, y el arte como puente para eso. Muy bien. ¿Recuerdas la primera vez que una canción te hizo llorar? Mm, Qué bonita pregunta. Pues podría ser que las canciones de Enya. Enya es también una cantautora, pero de un estilo muy diferente al mío, y era la música que me ponían cuando yo estaba en el vientre. Digamos que todo este tema de la estimulación temprana en los bebés estaba muy en su apogeo en los 90 cuando yo nací, entonces cuando yo era niña y mi madre o mi padre o en fin escuchaban música que yo sentía que eran muy cercanas, creo que lloraba. Pues no era todo el tiempo, pero sí hay canciones donde yo todavía escucho y siento que estoy como en otro lugar, como que estoy muy cerca de mis papás. Entonces, podría decir que Enya es una de esas artistas que me conmueve profundamente. mm, Kitaro es otro artista de música nueva era, se llama este género, música Sí. nueva era. Clanat o Clanan, no recuerdo bien el nombre, era otro grupo que hacía una especie de música así muy interesante, con sonidos electrónicos, pero a la vez muy profundos. Creo que esos fue los primeros sonidos que yo dije, wow, ¿qué es esto tan increíble? Porque además es hermosa, ¿cierto? Es música muy bella. Entonces, eh, podría ser que esas fueran las primeras canciones que incluso soñaba con ellas. Ahora que recuerdo, yo sentía la música de Enya en mis sueños también. Qué bonito. A ver, ¿y cómo te conectas con la cuentería? Perfecto. Bueno, Carmen, te cuento, pues mis primeros libros, cuando era niña, el regalo creo que de los más bonitos que tuve fue un libro gigante de cuentos de los hermanos Grimm, se llama Un tesoro de cuentos de hada. Es una edición muy bella, muy grande, con unos dibujos hermosos, muy artísticos, letras grandes, y tenía no sé cuántos, ponle tú 50 cuentos, un poco menos, pero era impresionante la cantidad y era muy bello. Y en ese libro yo aprendí, digamos, a involucrarme con las historias. Yo me acuerdo que yo me pasaba horas mirándolo, me acostaba a leer, lo volvía a leer, conectaba con ciertas historias, me quedaba mirando los dibujos, como que desde muy niña sentía que los cuentos me abrían puertas muy interesantes a otros mundos. Entonces, ahora que soy profesora de música, por supuesto, es uno de mis recursos favoritos para conectar con los niños, ¿cierto? Es una motivación muy grande para mí saber que ya tengo digamos, en mi haber, en mi conocimiento, la capacidad de conectar con ellos y de narrar, y me gusta mucho evocar esos cuentos y otros que he ido conociendo con los años, y siempre que, incluso en el colegio, mis amigos y yo íbamos a ferias del libro o en fin, yo buscaba cuentos y poesía, siempre fue así. Luego ya conecté pues con novelas y literatura, pero para mí los cuentos tienen una magia hermosa porque están reduciendo en muy pocas palabras un mundo entero. Eso es muy mágico, ¿no les parece? Ahora un microrrelato, o sea, dime tú cómo vas a hacer algo tan increíble en tan poquito espacio. Eso es para mí
es una de las formas más bellas de magia, pues, y dentro del arte. Entonces, por eso cuando yo cuento, cuando me puse a contar cuentos ya grande, no solo para mis niños, sino ya para adultos, dije: "Ay, esto siempre estuvo ahí". Desde que estaba niña siempre tuve ese interés por precisamente conectar con otros o traer a otros a esos mundos y hacerlo de la forma más natural y más bonita, que es como yo lo viví. Yo simplemente tuve el libro, yo tenía la opción de leerlo o no, pero yo por curiosidad siempre iba al libro. Entonces, ojalá las personas también puedan acercarse a la cuentería con esa misma curiosidad y con esas mismas ganas de abrirse a otras experiencias. Hay que resaltar que desde la psicología los cuentos de hadas son metáforas para provocar los procesos de autodescubrimiento. Se utilizan mucho en los procesos de iniciación y en los rituales que nosotros, digamos, en esta era posmoderna hemos olvidado un poco. Pero, por ejemplo, el ritual de iniciación de las fiestas de 15 años eran rituales que en la antigüedad se hacían en las comunidades para ingresar a la niña que ya dejaba de ser niña a ser ya una mujer, en el sentido de que ya su cuerpo había cambiado, tenía procesos, por ejemplo, como la menstruación, en el cual ya esa niña podía procrear hijos. Entonces, digamos que ya estaba apta para poder acceder a otra etapa de esos procesos de evolución dentro de la vida de cada ser humano. Y lo mismo para los chicos. Cuando los chicos en la antigüedad tenían, por ejemplo, las primeras poluciones nocturnas, ya sus testículos y sus gónadas ya habían madurado y ya podían crear hijos, hacer hijos. Entonces también los entraban en unos procesos de iniciación y de rituales en los cuales ya ellos pasaban a otras etapas en la vida de esa persona. Entonces, es muy importante poder conectar que ese cuento nos está diciendo muchísimo más de eso que es meramente aparente, ¿cierto? Que nos está convocando a que entremos en lo profundo de lo que se llama lo simbólico. Y aquí entraríamos en Clarisa Pincola con lo de las lobos, pero démosle la palabra entonces a Leo. Gracias, bueno, pero muy bueno tu aporte de la parte de la psicología. Bueno, antes que nada, a ver, me sentí muy identificado contigo porque la artista que yo más escucho en Spotify y en YouTube, ellos me salen, ¿has escuchado más? Es precisamente Enya. Enya y por allá, Kitaro lo he escuchado por allá en mi juventud. Sí, él tuvo pues una época dorada hermosa y yo era una Exactamente. niña, y yo decía, ¿por qué estos sonidos pues, me transportan tanto a otras sensaciones? Me parecía muy mágico que eso se escuchara en mi casa, porque solo lo escuchaba en mi casa, alrededor no era tan común. Vivir en el campo, pues obviamente es escuchar otros ritmos, y yo era como, y mis amigas, qué risa, me decían como, en tu casa no oyen música normal. Es que gracias a Dios no, gracias a Dios no. Ay, eso era muy divertido. Entonces yo me quedé pensando y yo, claro, claro, es que mis amigos no escuchan esta música, entonces se sentían muy extraños. Como, a mí me gusta ir a tu casa, pero es que no entiendo esa música. Ah, Música no, rica además. es que somos exclusivos. Sí. Bueno, a ver, has pasado por el canto lírico, el rock, la música latinoamericana me gustó, se te escucha muy bien, yo ya estuve por ahí husmeando Gracias. tu canal de YouTube, la pedagogía musical y, bueno, obviamente la narración oral. ¿Qué descubriste sobre el poder de la música cuando dejaste de verla únicamente como interpretación y comenzaste a usarla para transformar la vida de otras personas? Pues es muy bonito porque yo sentía que la música era inicialmente un hobby, como es común para muchos, que sentimos que nos da como paz, alegría, nos llena de satisfacción también retarnos
a aprender una canción nueva, a aprender a tocar un instrumento, es, digamos, dentro de lo, pues de lo cognitivo, es algo que da mucha satisfacción también porque es retarte y lograrlo. Pero desde lo emotivo, yo sí empecé a sentir esa, que, pues como ese poder, bueno, desde niña lo sentía, pero no lo podía expresar, no entendía por qué la música ciertas músicas me hacían sentir tan bien y me ponían también en un estado como mental muy bello. Pero fue, yo siento que fui más consciente en el colegio, porque uno en el colegio está con las hormonas a flor de piel, con las emociones alborotadas, todo es como muy, muy, muy a flor de piel y yo empecé a analizar. Yo dije, ok, la música que escuchan mis amigos, la música que escucha mi familia, la música que me gusta a mí, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lloro más cuando estoy triste y escucho una canción triste? ¿Por qué me siento mucho mejor cuando escucho esto? Y empecé a ver que era muy lógico, ¿cierto? Que estaba conectando con algo mucho más allá del disfrute mismo de escuchar. Entonces ahí yo dije, quiero hacer que esto sea mío. No sé cómo explicárselos, pero yo decía, yo necesito también expresarme porque siento que a veces las palabras me quedan cortas, aunque soy una persona que me gusta conversar, que me ha ido bien pues como en el tema de la lectoescritura. Yo decía, pero es que yo siento que necesito decir más. Y cuando comencé a componer, fue muy lindo porque mi primer canción realmente fue a los 9 años, solo que yo no pensé como, ay, mira, compuse mi primer canción, simplemente empecé a tocar la guitarra de mi papá, estaba en la casa de mi padre, que vivía un tiempo también en Santa Elena, y fue muy bonito porque exploré la guitarra, yo no tocaba guitarra, y empecé a acompañarme y a cantar, digamos, naturalmente, muy orgánicamente algo, y entonces mi papá pasó, me escuchó, me dijo, hija, ¿qué estás haciendo? Y yo, pa, creo que compuse una canción. Y él me dijo como, a ver, y yo se la canté. Y él me dijo, ay, qué bonito, grabémosla. Entonces es muy bello porque justo mi primer canción está grabada en un cassette. Y yo me presento, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar, yo solo dejé que fluyera, entonces yo puse a grabar porque yo amaba grabar. Yo tenía una grabadora que él me dio y que me gustaba grabar programas de radio, hacer podcasts conmigo misma y grabé esa primer canción. Pero no se Eh, llamaban podcast. exacto, en ese entonces eran programas de radio, yo era, cierto, Sí. una locutora en su programa, entrevistaba a mi familia, bueno, fue muy lindo. Y con eso pasó que yo, bueno, tuve esa canción, la grabé y la dejé ahí, porque para mí era un juego. Como que así, cuando yo era niña, yo grabé una canción, pues como que yo jugué a que hacía música con mi padre. Entonces, ya de ahí, cuando llegué a la adolescencia, yo me pregunté por esa canción, yo dije, ¿qué sería de esos cassettes que yo tenía cuando era niña, de todo eso? Y claro, era, pues, era una experiencia, pues, muy fuerte saber que tenía esa capacidad de expresarme a través de la música y empecé a partir de los 14 que empecé a tocar guitarra, yo me aprendí 2 acordes, compuse una canción con 2 acordes, me aprendí 3 y con 3 acordes hice una canción, o sea, cada vez como que mi necesidad era una necesidad para mí. Fue Ujú. muy bello porque yo, mira, desde niña lo hacía y no fue como por querer ser famosa o lo que fuera, no, yo solo quería expresarme. Entonces, para mí fue muy revelador, porque yo soy una persona muy racional en muchas cosas, pero el arte me ayuda a equilibrarme un poco y a no quedarme Ujú. tanto en la mente, sino como a soltar y expresar otras cosas. Entonces, para mí es todo. Para mí la música, el arte es una, es una base, es un pilar fundamental y es lo que me da equilibrio también. A ver, Dime. cuando yo puedo leer, soy un ave de bosque en la ciudad. ¿Qué? Bueno, resulta que las aves migran, ¿verdad? Al menos muchas alrededor del mundo. Siento que es una necesidad para ellas porque sabemos que a nivel de las estaciones y demás, pues no es óptimo estar en un lugar sino pues sí, incluso el ambiente es difícil, ¿cierto?
Y en mi caso se tornó un poco así, no pues tan, tan directamente por el clima, porque pues no tenemos las estaciones tal cual, pero fue una cuestión de necesidad. Eh, en la ciudad se mueve la cultura, digamos, a nivel como más estructural, está los conciertos, la universidad donde estudié música, estaba todo eso que también me abría a la posibilidad de, pues, de formarme como artista. Entonces, fue cuestión de tiempo que noté que cuando yo empecé la carrera en EAFIT, yo soy cantante lírica de EAFIT, estando en Santa Elena, y pasaba un semestre tras otro y yo tenía un agotamiento tan grande, porque además de que estaba estudiando, pues tenía que viajar todos los días. Imagínate tú llegar a clase de 6, desde Ujú. Santa Elena a, ¿cierto? Al el poblado, ¿cierto? Es el poblado. Para mí era un viaje larguísimo. Incluso yo empecé a tener, que no me pasaba antes, pero me pasó por el cambio de clima, sinusitis. Entonces yo iba en el bus y empezaba a sentir la presión en la cabeza y yo, ay, ¿qué me está pasando? Y fue mucho tiempo después que una bioenergética me dijo, querida, tienes sinusitis. Pues no sé si tienes tales y tales síntomas, pues sí, parece que eso es. Entonces, claro, yo decía, Dios, pero ¿cómo es posible? Y efectivamente creo que fue por esos cambios tan abruptos. Entonces, poco a poco ya yo noté que necesitaba moverme, que necesitaba un poco más de cercanía, pues como con la universidad. Entonces, bueno, pues el primer intento fue vivir con unos amigos y el fin de semana ir a mi casa. eh, y luego ya pues mi familia también se mudó porque había también como la necesidad de hacerlo porque yo tengo otras dos hermanas por parte de mi mamá que también pues bueno, empezaban su vida escolar, había pues como muchas cosas y también estar más cerca de la familia. Cuando hay niños pequeños en una familia es muy evidente la necesidad de estar cerca de esa red de apoyo. Entonces, para todos fue como muy natural, como que amamos el campo, amamos la vida en el campo y yo sé que yo volveré. Eso es como un objetivo que tengo también. Pero en ese momento era importante migrar como migran las aves para estar un poco más cómodos tal vez. Y también el cuerpo me lo dijo, y a mí el cuerpo me habla desde siempre, aunque yo no lo entienda, pero me habla siempre. Entonces ahí fue una señal y yo dije, bueno, vamos a escuchar esta señal y vamos a migrar, pero uno sabe que el corazón siempre está ahí y uno siempre busca el campo cuando está en vacaciones y uno siempre busca el campo cuando viaja y uno siempre está mirando las montañas. Entonces no, nunca me he ido del campo a nivel pues como emocional. ¿Qué encontró tu voz en la música popular que no encontraba en la música académica? Es una pregunta muy linda. Espero compartirle esta entrevista también a mi profesora de canto de la universidad, porque le estoy inmensamente agradecida por ese proceso tan bonito que hicimos. Pasa que yo, cuando empecé a estudiar canto lírico, prácticamente lo hice por, porque yo quería cantar, ¿cierto? Pero no sabía todo lo que se venía. Yo conocía la música clásica, yo escuchaba ópera, de hecho, pues mi primer cassette de ópera me lo grabó mi papá y él me contó y me explicó y yo decía, es que cantan como diferente, pero no entendía cómo lo hacían. Y cuando llegué a la universidad buscando la carrera de música, yo dije, bueno, hay canto, pero es canto lírico. También había canto jazz, pero yo no sabía. Y sucede que la primera persona que me encontré en el, digamos, departamento de música, un día que yo fui a preguntar por las carreras, fue la profesora de canto lírico que me acompañó durante la carrera. Entonces, ella me contó y yo estaba pues muy cautivada, aunque no cantaba ópera, no tenía experiencia. Y con ella me preparé para el examen, porque hay que presentar examen teórico y práctico. Preparé unas áreas, unas obras cortas muy bonitas, y yo dije, yo no sé si seré, pues si serviré para cantar lírico, pero voy a intentarlo, porque sentía que como que uno tenía que nacer prácticamente con ese talento, pero yo sí cantaba. Entonces ya cuando me fui de lleno a estudiar la carrera y la disfruté tanto, entendí que en realidad es el canto como herramienta y lo usamos todos y
cualquier persona lo podría aprender también. Pero en un punto sentí que era un enfoque un poco ajeno a mi sentir. Mm, Finalmente la ópera pues es europea, ¿sí? Ya que se haya expandido alrededor del mundo y que incluso pues en Latinoamérica se hacen óperas con ritmos latinoamericanos, una cosa bellísima. Sigue siendo algo un poco, ¿cierto? Como con una forma de estructurarse muy distinta y con un contexto muy distinto al nuestro. Y yo amo la ópera y me gusta ver ópera y me gusta escucharla y me gusta y apoyo pues full a mis compañeros cantantes líricos que son muy buenos, que viajan por el mundo o que tienen aquí proyectos propios o que están en prolírica. Eh, pero mi música siempre estuvo ahí y yo nunca compuse como cantante lírica. Ese fue como uno de los, como de las cosas que me puso a pensar. Yo dije, mira, cuando yo compongo, no compongo lírico, aunque yo tengo todas las herramientas para componer una obra más académica, la forma en la que yo me expreso no es a través del canto lírico. Y yo dije, ahí hay una señal, ¿cierto? Yo dije, ok, si a mí me llaman y me dicen canta en esta misa, no sé, del Ave María, de Schubert, pues yo la canto y la disfruto y entrego todo de mí. Pero cuando yo quiero cantar algo que exprese quién soy, no lo canto como cantante lírica. Entonces yo digo, está bien, fue un aprendizaje bonito y tener la técnica del canto lírico realmente fortaleció mucho mi voz, me hizo crecer mucho como cantante, más toda la teoría musical, más toda la gente que conocí, más todas las puertas que se abrieron. El teatro dentro de la ópera es maravilloso. Mi profesor Javier Franco fue, no, fue una de mis clases favoritas. Yo amaba actuar, yo amaba ser otro personaje, yo interpreté a Serlina en La flauta mágica de Mozart. Eh, Me encantó ese personaje, fue un proyecto pues estudiantil entre la Universidad de Antioquia y AFIT. Por ahí está el video en YouTube. Entonces sí, realmente disfruté mucho la carrera, pero para mí, como a nivel personal, mi voz quería algo más y aproveché todas las herramientas que tuve y las llevé a lo que desde niña ya me convocaba. Esa fue la razón. Pues para mí sigue siendo dos experiencias que amo y que me nutren en la vida. Ya. A ver, entonces el teatro ingresa en tu vida a través del proceso con la ópera y con el proceso académico. Cuéntanos un poco más del teatro. ¿Y por qué los cuentos de Clarisa Pincola? Ok, sí, gracias Carmen. Pues mira, el taller de ópera, pues que todos los cantantes líricos vemos, o al menos aquí en Medellín, pues sí tiene unas bases muy grandes, obviamente, de teatro. Ocasionalmente veíamos incluso talleres con actores pues, de diferentes compañías. Em, Me parecía que era pues muy bonito jugar, ¿cierto? Hacer otros o hacer otras. Aunque en el colegio también hice teatro, en el colegio también hice teatro y ya tenía como ese interés. No sabía que en la carrera lo iba a volver a encontrar y fue un hallazgo hermoso. Entonces, luego incluso yo, pues a manera personal, hice también un curso de teatro musical en el pequeño teatro, con un compañero Camilo que es excelente y teníamos de todo, teníamos baile, teatro y música. Entonces era muy integral. Incluso siento que según entiendo todavía existe y ha crecido. Yo fui como la primera generación que estuvo allí. Y desde ahí yo dije, no, yo necesito incorporar esto a mi vida, porque cuando tú conectas con el teatro, conectas con tu cuerpo, con tu voz, con tus emociones, es todo. Es como ser uno mismo, pero mucho más grande, no sé. Entonces, por ahí fue pues como lo que más aprendí y he explorado dentro del teatro, mucho como relacionado a la música, pero pues la cuentería también vi que tiene elementos del teatro muy interesantes y dije, ay, mira, pues todo se complementa. Y pues bueno, con mi colectivo donde nace la palabra, eh, todo nació por una idea simplemente de juntarnos
Yo sentía que la vida me decía que era momento de ya no volar sola, como un ave que va volando solita, sino de hacer parte de una bandada. Y yo me uní a otras dos amigas que son artistas. Una es Guaira, que es rapera, es una mujer poderosísima, también muy polifacética, o sea, es rapera, es bailarina, es clown. Ella es pues profesora de artes y es increíble pues como sus capacidades. Y Manuela Usme, que es un ser muy, muy bello porque ella es ingeniera de control, pero se fue por el mundo de la cuentería también. Ella sentía que necesitaba, justo como les decía, ese equilibrio y es una cuentera espectacular, también viene de familia de cuenteros. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo con estas dos mujeres, pues qué es este talento y somos muy complementarias, ¿cierto? Cada una tiene su arte. Y empezó un montaje al que llamamos Donde nace la palabra, que era contar cuentos. Yo nunca había contado cuentos para adultos y yo, pues, o a adultos, y yo le preguntaba a Manuela, que fue mi primer maestra de cuentería, ¿qué hago? Pues, ¿cómo me paro? ¿Dónde me hago? Yo sé, pues, cositas de teatro, pero contar es muy diferente, porque yo no estoy actuando que soy alguien, sino que estoy contando y podría, cierto, contar un yo mentiroso, que es jugar a que soy el personaje del cuento, pero ¿qué hago? Entonces fue muy bonito porque ella es muy, muy buena maestra también y me enseñó mucho a entender cómo funcionaba la cuentería. Y cuando hicimos este junte, nos dimos cuenta que el primer cuento de la primera obra que hicimos, que es Basalisa la sabia, del cuento de mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola, ese ya lo tenía Manuela Usme, ya lo tenía en su repertorio. Y ella dijo, yo quiero contar este cuento. Y nosotras, dale. Y yo dije, ay, me gustaría contar otro cuento. Y ella nos sugirió cuentos que ella sabía que a la gente le gustaba. Entonces Guaira contó su cuento, yo también pues me uní, yo no quise contar solita, yo dije, no, yo cuento con ustedes, incluyanme. Y yo canto, por supuesto, yo canto mis canciones, Guaira rapea sus canciones, todas contamos. Pero nos quedamos pensando que Basalisa la loba, de todos los cuentos que contamos, era el que más nos conectaba a todas. Y todas habíamos leído el libro, y eso fue súper instintivo y natural, como, muchachas, hagamos mujeres que corren con los lobos, está lleno de cuentos, está lleno de símbolos, está conectado con nosotras como mujeres y como personas. Yo siento que pues sentíamos que a la gente le iba a gustar y nada, y no habíamos visto nada así en la ciudad, además que tuviera, perdón, cuentería, música y rap, o sea, es una combinación muy particular. Sobre todo, incluso pienso yo que porque el rap se siente como algo muy aparte, ¿cierto? Uno no suele ver el rap en muchos escenarios, sino que el rap está también en su nicho, tiene su movida, pero aquí dijimos, hagámoslo. Y a partir de ahí, Carmen, fue súper bonito y natural. Los cuentos nos eligieron a nosotras, no sé cómo explicarlo, pero fue como, yo les dije, muchachas, yo tengo una canción de uno de los cuentos del libro, se llama Barba Azul. Y ellas, ¿qué? No, muéstranos la canción, ¿cómo así? Y yo la tengo hace años, desde que estaba en el colegio, porque en los cuentos de los hermanos Grimm, Ahí de está el la, cuento de Barba Azul. y en la serie de los cuentos de los hermanos Grimm japonesa, que es la que vemos en Caracol, también el cuento de Barba Azul me parecía el más intrigante, como, hey, hay un cuento de terror, yo no sabía que había un cuento de terror en los hermanos Grimm, me encanta, pues a mí me gusta mucho el suspenso, cierto, un poquito ese formato dentro del cine. Entonces, bueno, fue muy natural. Yo llegué a Barba Azul también desde hacía muchos años y yo dije, "Ah, esta es la oportunidad de usar mi canción, ya estaba, esa canción ya existía. Y luego ya creamos otras canciones para las historias, pero fue así, fue muy orgánico y no te imaginas lo teso y pues la psique y la intuición y el inconsciente opera todo el tiempo. Como que uno lo cuenta y uno dice, estoy hablando de mí. Dios, qué susto. Pues me estoy abriendo demasiado al público. Se me devolvió esto, pero es verdad. A veces atravesamos esos cuentos en carne propia. Desde la psicología, en el cuento de Barba Azul, lo metafórico del cuento y el por qué cada persona que lee el cuento se siente atravesado por él,
Es porque el cuento convoca a que cada persona debe de ser capaz de descubrir la sombra que hay en él mismo. Entonces, Barba Azul es el mundo interior de cada ser humano, hombre o mujer, que todavía no es consciente que lo habitan espacios, primero que todavía no conoce de su propia psique, y que son espacios de su psique que pueden ser autodestructivos. Caso paralelo, por ejemplo, una persona que inicia un proceso de una relación de pareja, por decir algo, y empieza a ver en su pareja comportamientos violentos, agresivos o situaciones adictivas, ¿cierto? Y en esas situaciones adictivas, en vez de empezar a comprender que ella o él tienen un aprendizaje en esa experiencia y que esa experiencia de violencia, de agresividad, lo está convocando a que se haga consciente de esas experiencias afuera y adentro y que empiece a poner unos límites claros consigo mismo y con el otro. Estos son procesos de autodescubrimiento, como empezar a ver la sombra que habita cada ser humano. Entonces, Clarisa Pincola, desde la etnografía, al igual que Jung, porque ella está estructurada, todo ese texto de las mujeres que corren con lobos, es una investigación etnográfica en varias culturas del mundo, porque Clarisa Pincola hace todo un recorrido como etnógrafa, pero todo ese simbolismo está estructurado en todo lo que se llama el inconsciente colectivo. Entonces, al recorrer todos esos cuentos de diferentes partes, ella empieza a darse cuenta que hay diferentes maneras de expresar esas mismas historias de descubrimiento personal puestas afuera. Entonces, ese Barba Azul, que es el novio que ella se encuentra, que es ese príncipe, realmente es el mismo Barba Azul que la habita a ella o a él, y que cada persona debe hacerse consciente que siempre va a rozar esos límites. El límite entre la agresividad y la calma, el límite entre el amor y el odio, el límite entre salir a hacer un proceso, digamos, laboral o profesional y el límite de decir, no lo quiero hacer porque estoy cansada, porque estoy agotada, porque eso no es lo que quiero. Son procesos de autodescubrimiento que cada persona vive al interior de sí mismo. En el viaje del héroe, por ejemplo, cuando ustedes hacen todo el recuento, porque ustedes hacen todo un camino, en el viaje del héroe ay, se me pasa, de este autor, bueno, se me escapa el nombre, pero en el viaje del héroe es exactamente lo mismo, es la persona, el sujeto, va en un proceso de autodescubrimiento para encontrar el valor, la fortaleza interior en sí mismo, pero también encontrar la propia sombra. ¿Qué es la sombra? Es la posibilidad que tenemos de encontrar nuestros defectos, nuestras rabias, nuestras angustias, nuestras envidias, nuestros celos, toda esa oscuridad que también nos habita, pero también esa dulzura, esa nobleza, el amor, la necesidad de lucha, la capacidad de esforzarnos que también nos habita. Los seres humanos siempre oscilamos entre esa parte oscura y esa parte de luz. A más luz, más oscuridad. A más oscuridad, más luz. Entonces, eso desde lo simbólico es lo que nos están mostrando todos los cuentos de los hermanos Grimm. Nos convocan a un encuentro de autodescubrimiento en lo simbólico de quiénes somos nosotros y cómo vamos a darnos cuenta de cómo somos a través del otro. Dice Carmen, pues, que la obra que surgió a partir de esta juntanza y de desencontrarnos las tres en el libro de Clarisa es la obra Basaliza la loba. Precisamente resignificamos ese Era lo pues, que te iba a nombre. preguntar. Sí, gracias. Bueno, estamos conectados, Si me pues ibas a hablar, claro. que si me ibas a hablar que si cuando me estabas hablando de esa unión con las compañeras, estabas hablando precisamente de Basaliza la Loba, y que hasta cuándo se podría ver, porque, o sea, lo estás presentando en este momento. En realidad, todo el tiempo estamos haciendo presentaciones constantes porque es una obra que sabemos que es muy necesaria. Y también porque a nivel creativo, nosotras hablamos mucho es un hijo nuestro, ¿cierto? Nosotras parimos esta obra con la intención de que crezca, como crecen los bebés, ¿cierto? Entonces, Basaliza la Loba la van a ver por muy buen tiempo en la ciudad. Próximamente estaremos en otros espacios que son culturales también, en el Granero Cervecero, que es un sitio que aunque es un mitad bar, mitad teatro, pues permite este tipo de puestas también. Y como es cuentería,
la obra, digamos, se basa en la cuentería, pues es muy versátil, ¿cierto? No tenemos una gran escenografía ni necesidades técnicas muy complejas, entonces se presta para muchos espacios. Un sueño para mí sería pensar una versión de Basalisa la Loba para niños, porque nuestra obra sí es muy hacia, pues, personas adultas y niños mayores ya de cierta edad, porque hablamos de temas que igual un niño todavía, cierto, puede estar procesando o no, pero que crea, pues para mí sería mágico ver todas las posibilidades con Basalisa la Loba para otros públicos, para otros espacios. Entonces, la obra la presentamos hace poco en una temporada, nuestra primer temporada, estamos muy felices, es nuestra primer temporada de 2 días, a donde también estuvo pues Carmen, que fue en Sala Rec, que es una sala también reciente de teatro en la ciudad de Medellín y que fue hermoso, porque con esta presentación también nos presentamos para los premios Platea, que son unos premios o un reconocimiento que hace pues un colectivo de artistas de la ciudad a obras de teatro y a obras de narración oral. Entonces, pues nos sentimos muy pues felices de haber, digamos, pasado a participar, que hayan visto el potencial en la obra y pues estamos esperando el resultado, muy emocionadas. Entonces, con seguridad estaremos invitándolos pronto a nuestra próxima obra, pues a nuestra próxima presentación, Basalisa la Loba. Bueno, entonces, de todas maneras, vamos a dejarles los contactos y los datos de Ave Montes para que estemos pendientes en Instagram y estemos pendientes de dónde se va a presentar dicha obra. Bueno, has enseñado a niños y has recorrido escenarios y tienes un proyecto personal, pero si dentro de 20 años alguien escuchara una sola canción tuya, ¿qué te gustaría que descubriera sobre la mujer que estaba detrás de esa voz? Que es una bonita pregunta. Pues yo pienso que sería hermoso si llegara a ser así dentro de 20 años, cuando alguna persona escuchara mi canción, alguna de mis canciones, me sentiría muy honrada y muy feliz de sentir que esa persona también se siente conectada con la vida como lo hago yo, porque siento que el ser humano, como lo menciona Carmen, estamos también oscilando mucho entre la luz y la sombra, entre el optimismo y el pesimismo. Digamos, una realidad a veces difícil para muchos. Y qué bonito que mi música dejara en las personas la sensación de que estamos más conectados con la vida, ¿cierto? Si bien los procesos de vida, muerte y vida, como menciona Clarisa, pues que es muy también parte de la psicología junguiana, son parte de nosotros. Todo el tiempo hay un renacer, un morir y renacer, porque hay ciclos que cierran y otros que comienzan. Em, Qué bonito que la gente no piense como que pereza seguir aquí, ¿cierto? Qué pereza sentirnos tan pesados, tan cansados, la rutina o el sufrimiento, el dolor, la guerra. Em, Qué bonito que con mi música la gente sintiera que están tranquilos, que se puede, que hay un poquito de esperanza allí, mm, que así como yo he también conectado con el arte y me ha salvado, porque también he vivido procesos difíciles, fracturas, en fin, asuntos difíciles. mm, Aquí estoy todavía apostándole a la vida, al arte, a la juntanza, a la comunidad, a los niños, a la educación, a, a que las cosas se pueden hacer en comunidad. Aunque nos pese a todos, pues es más fácil juntos. Hay una frase que me gusta mucho que también lo viví un poco en la música, y es que uno en la música puede ser muy competitivo, ¿cierto? Y en cualquier área. Uno puede ponerse como objetivo destacar, sobresalir, ser el mejor, ser el que más tiene, o el que más sabe, o el que más puede, o en fin. Pero mi filosofía es como la frase que tiene una amiga, Sara Ruiz, es una artista muy buena, excelente, y es: no compitas, haz compitas, ¿sí? En lugar de competir, hay que compartir, pues, porque es que no vinimos aquí solos, ¿cierto? De llegada ya estamos
siendo parte de otro ser que es una madre y un padre. Entonces, ¿por qué aislarnos? Obviamente necesitamos crecer como individuos, pero ¿por qué competir con los otros que al contrario nos pueden antes ayudar a surgir? Entonces, para mí esa es pues como la razón también por la cual hago música, porque siento que también a través de la palabra, del mensaje, hay sanación de heridas, de creencias limitantes, de dolores, y para mí la música ha sido medicina, me ha sostenido también, y ojalá pudiera también mi música ayudar y sostener, pero no porque me quiera sentir una salvadora, sino porque todo viene de arriba también, o sea, simplemente estoy transmitiendo el mensaje y haciendo que crezcamos un poquito como humanidad, que seamos más conscientes. Para mí eso sería todo, sería el mejor triunfo, el mejor aplauso, el auditorio lleno, más que todo eso, es saber que en la gente se mueve algo hacia la luz y que también haya un reconocimiento de la sombra, por supuesto, pero que se incorpore todo con mucho amor y con mucha esperanza. Permítanme, compañeros, confesar algo. Yo tengo una fascinación especial y seres como Ave me iluminan, porque su filosofía coincide en gran parte con la propia. Es decir, yo me identifico con ella y me identifico porque además que hacemos teatro, hacemos música, escribimos cosas, soñamos permanentemente, aunque muchas veces tengamos que caer con los pies abiertos al piso. Yo también tuve una experiencia en pequeño teatro de casi 10 años que compartí con ellos. Hubo cosas maravillosas en esa correlación y de la cual yo vivo muy agradecido. Eh, y por eso quiero hacerle esta pregunta para despedirme. ¿Cuál es el sueño que todavía no te atreves a contar en voz alta? Ay, por favor. Eso se volvió muy personal, pero está muy bien. Yo ya hago mis canciones sobre mi propia existencia, yo ya me abrí al mundo hace mucho rato, a mí no me da miedo, eh, pero me gustaría que fuera muy, sí, muy sensato, ¿cierto? El sueño que no me atrevo a contar, o que no me he atrevido, pues, como a expresar. Mm, Qué bonito, pues, uno de mis mayores sueños es sentir que en Colombia, mm, el arte pueda ser un eje para todos. Eh, Me refiero a que me encantaría, pues, si existiera una forma, digamos, no tradicional de juntar a los artistas, pues, me refiero a no tradicional dentro de la política. O sea, pues, a mí no me interesa, pues, como ser senadora o estar en la cámara o en fin, sino más como a nivel, humano, ¿cierto? A nivel, de organizar, de liderar, de estructurar. El sector del arte en Colombia me parecería, pues, es un sueño muy ambicioso, pero sería demasiado feliz, no por nosotros los artistas, sino porque los artistas ya estamos ahí, ya estamos viviendo el arte ¿cierto? Para nosotros mismos, sino por este país tan bonito, porque yo soy una enamorada de la gente. Yo voy por la calle y yo digo: "Qué bonita es la gente", como la canción: "Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda". Ojalá pudiéramos hacer que el arte se volviera el eje de nuestra sociedad, eh, de nuestro crecimiento también como cultural, que lo es en muchos sectores, en muchos grupos, en muchas comunidades, salva a los jóvenes de la violencia, rescata a las mujeres sabias que tienen el conocimiento, o sea, es una herramienta hermosa, pero me encantaría unificar, que no estuviéramos tan por su lado, tan cada uno por su lado, tan compitiendo más que compartiendo y aportando, porque en el sector de la música, también hay mucho amor, hay muchas ganas de juntarse, hay muchas,
muchas ideas hermosas para que este país crezca. Yo amo mucho Colombia. A mí me han preguntado, ay, ¿tú te irías del país a vivir a otra parte? Y yo iría un tiempo a expandirme, pero yo no me quiero ir de Colombia, lo que decíamos de estar en el nido, ¿cierto? Mi ciudad, mi país, mi familia, mi grupo, mi gente es mi nido. Entonces yo nunca, pues, yo no soy de las que se quiere ir porque sí, sino porque quiero expandirme, pero para mí el nido, que es mi país, que es mi, mi, mi entorno, es todo y siento que aquí hay una misión. No sé por qué, de dónde salió ese interés, pero siento que aquí la misión es aquí. La misión es aquí, porque muchos quieren irse para hacer cosas afuera y crecer afuera y está muy bien y es hermoso y es un llamado importante. Pero en mi caso yo siento que la misión es aquí, es juntarnos, es fortalecernos, es salvar vidas también a través de lo que hacemos. Eh, para mí eso sería un sueño enorme, pues liderar o hacer parte de un, no sé, de un grupo, de un conjunto de personas que estemos trabajando fuertemente para que el arte se vuelva central en nuestro país y que no sea lo último, lo que se ve lindo en la televisión, pero lo que le destinamos menos recursos, los que tenemos que hacer de todo para poder llevar adelante lo que amamos, que es el arte, sino que sea el eje, ¿cierto? Así como en, no sé, Finlandia es la educación, ¿cierto? Y todos, es Finlandia, ¿cierto? O estoy equivocada. Sí, Sí, Corea, por ejemplo, Corea del Sur ajá. es fundamental, en Japón, en Suiza, hay lugares donde la educación. ¿Cómo te sientes entonces en este momento con la situación política que estamos viviendo? Ya que la traes a colación hoy entre bambalinas. Démosle. Claro, obvio, por supuesto. Pues estoy, digamos, a la expectativa. Si bien hay ideas con las que pues me parece interesante que el gobierno actual también considere a la cultura dentro de su programa y de su proyecto. Me genera mucha expectativa cómo va a ser eso, ¿cierto? Se habla también de educación, se habla de seguridad, de muchos temas importantes, de salud, ¿y cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? Me inquieta un poco el tema ambiental, mucho realmente. Me preocupa un poco también qué va a pasar con nuestro mayor recurso. Te voy a contar un chiste, que yo sé que, Ok. y tranquila para que se pueda reír, que no va a quedar editado, pero ayer que me encuentro con un señor de Itagüí, que lo vamos a tener en Tertuliarte, me dice, imagínate que, ¿sabes quién va a quedar de ministro de Cultura? Ay, no, ¿quién? ¿A quién? Marvel. Eso sí no va a quedar editado, para que lo veas. Sí, Déjeme. sí, me pone muy a la expectativa, me preocupan muchos temas. No hay, es que no es un candidato, es una propuesta, ¿cierto? Y Ajá. finalmente nosotros somos quienes también hacemos esa veeduría y somos quienes mm, llevamos esa persona allá también. Entonces, a las personas que sea, pues no estoy hablando del presidente actual, sino de general en la política, pues es que es la gente la que estamos pidiendo esto. Entonces, bueno, lo que les contaba es eso, que yo incluso en los candidatos que a uno le pueden generar, pues bueno, en los políticos que uno puede pensar que pueden tener tal vez pensamientos muy contrarios a los propios, yo le doy la oportunidad de que me muestre cómo se sueña ese país, porque esa persona es un vocero, ¿cierto? Nuestros políticos son voceros de nosotros mismos. ¿Cómo van a llevar esas ideas a la acción? Entonces estoy a la expectativa. Quiero como les digo, yo amo este país y yo quisiera verlo crecer, pero no solo a nivel económico, ¿cierto? A nivel social, a nivel humano, a nivel estructural, a nivel eh, también pues ecológico, ambiental. Esperemos, yo siempre espero lo mejor. Yo soy de las que veo el vaso medio lleno y a veces la vida me demuestra que no está ni siquiera a la mitad y yo sigo diciendo, pero va a estarlo. Pues confío en que los procesos tienen un porqué y los vivo al máximo y aprendo. Y espero que nosotros como país, como ciudadanos, como colombianos también aprendamos mucho de todas las experiencias políticas que ocurren, para bien y para mal. A ver, y es que cada vez estamos más conscientes cada vez hay más participación,
cada vez estas herramientas culturales nos sirven a todos para despertar, para hacer más conciencia. Y como tú dices, todo es perfecto. Yo digo, si como civilización, si como sociedad tenemos que pasar por las experiencias que tengamos que pasar, es porque es necesario. Hay una frase muy bella que dice que un pueblo tiene el dirigente que eligió y de alguna manera el que se Que merece. se merece. Correcto. Entonces, si eso es lo que tenemos en este momento, si hemos ido pasando por estas transiciones, es porque seguramente como civilización, como sociedad, todavía tenemos que seguir aprendiendo más. Entonces, enhorabuena, que venga lo que tenga que llegar y cada cosa lo moviliza a uno más para poder no dejarse caer y aprovechar las oportunidades que van llegando. Ah, aquí hay presupuesto, que lo van a movilizar la parte cultural, entonces, bueno, aprovechemos. Ah, que no lo hay, entonces, pues busquémoslo, propiciémoslo, juntémonos. Y creo que una de las cualidades más grandes en Colombia de nosotros, quienes habitamos este país, es que aprendemos, es decir, en medio de lo más duro aprendemos más, no sé cómo explicarlo. Como cualquier ser humano, pues hay personas que se adaptan, crecen, aprenden, salen adelante, pero yo siento que en Colombia tenemos una capacidad enorme para crecer en los momentos más oscuros. Es una cosa impresionante. Eh, en medio de la violencia, la pobreza, la escasez, la corrupción, la injusticia, la desigualdad, salen tantas propuestas, tantos líderes, tantas comunidades y movimientos que yo digo, Dios, no sé si sea la única forma, sí, qué abundancia, o sea, somos un país abundante en todo sentido y me sorprende y me fascina y me parece duro porque ojalá no fuera desde esa sombra tan grande, pero qué hermoso lo que hacemos y lo que somos y lo que proyectamos para otros países también. Entonces me siento muy también orgullosa de hacer parte de este movimiento de personas que amamos y que hacemos a partir del amor también, incluso en lo más difícil, en lo más oscuro. Muy bien, a ver, muchas gracias por Jefe, antes de despedirnos, sí, claro. y es un abuso, ¿podrías regalarnos No abusemos. unos segundos de la canción que mejor resume quién eres hoy? Qué bonito, porque tiene una voz hermosa. Sí, claro. Pues justo tengo mi guitarra. Yo no sé si se escuchará, ojalá se escuchara. Es otro día más de estar en mi cuerpo y no en mi mente para variar. Espérenme aquí, perdón. Listo, entonces esta canción que estará, pues espero próximamente en plataformas, también aprovecho la cuña para los anuncios parroquiales y es que tendré mi primer lanzamiento, mi primer sencillo en plataformas, se llama Fantasma, aquí voy dando la primicia. El 30 de julio se estrena en todas las plataformas, es la primera canción que tengo allí y que además será en formato de banda, es decir, ya no será el formato clásico de guitarra y voz. Y bueno, me encantaría que las personas que vean esto, que lo escuchen, también vayan a buscar la canción Fantasma de Ave Montes a partir del 30 de julio. Será pues como el lanzamiento a nivel mundial de Ave Montes y mi música. Sin embargo, la canción que les quiero cantar se llama Otro Día, es una canción que compuse el año pasado a raíz de pues, un proceso de fractura que duró 2 años, en muchas cirugías y demás, y fue en mi brazo derecho. Particularmente para mí fue muy difícil porque pues se veía en juego mucho de lo que hago y me cuestionó mucho y me reestructuró. Llegué a los 30 como con toda. Entonces esta canción surgió a partir de ahí y bueno, el coro dice, y es otro sol el que brilla en mí, es otra forma de estar en la vida. Me he dado cuenta de lo que antes sentía y yo confío en quien yo soy. Confío en quien yo soy. Ah. Wow. Gracias.
Gracias. Julio, Abe. gracias, hermano, porque nos llama a perder de semejante diamante para cerrar con broche de oro. Gracias, Abe, excelente. Gracias, Abe. Obviamente vamos a poner aquí todos tus datos. Muchísimas gracias, Abe. Gracias, Abe. Muy Gracias a amable. ustedes. Señorita Abel, qué bueno poder algún día volar juntas en proyectos y actividades. Y yo sé que este es el inicio de un encuentro. Así Y, es. Abel, Bien. muchas gracias y Gracias, felicitaciones. gracias. Eres una Gracias. artista fantástica. Por eso decimos que tertuliarte, aquí se hacen tertulias con alma de artista. Bueno, Abe, y esperamos seguirte y escucharte en tus redes sociales y en todos tus territorios base. A ustedes, mil gracias por estar nuevamente en Tertuliarte, por llegar hasta acá, por llegar al fin, porque vea, ¿qué tal que si hubieran salido? Lo mejor, lo más hermoso, mejor dicho, ese momento, wow, llegó justamente, nos lo dejó para lo último, a ver, qué El gol hermosura. del último minuto. El Así gol es. del Exacto. último minuto. Lo que tú dices, en el Mundial todos los goles se han hecho en el minuto Era el 86 en último. adelante. Entonces, Abe nos lo tenía guardado, pues a pesar de que la entrevista toda estuvo supremamente rica. Llevamos ya casi una hora o más de una hora y se fue como en 10 minutos. Entonces, eso es lo bonito porque es una persona demasiado interesante. A ustedes, compañeros, Carmen, Julio, bueno, a nuestra super invitada Abe, y a ustedes por seguir siempre Tertuliarte. Recuerden suscribirse a Tertuliarte para que no se pierdan estas hermosas historias, estas tertulias con alma de artista. Les hablo entonces Abe Montes, Carmen Gómez, Julio Tomás Seoanes y Leonardo Cadaví, su servidor. Hasta la próxima.